Poco ya. Y en principio, buenos días a toda la audiencia. Hoy tenemos con nosotros, y es un placer, a Salvatore Marsico del Hospital del Mar de Barcelona, que nos va a hablar sobre la actualización sobre vertebroplastia, cefaloplastia e implantes vertebrales en las fracturas vertebrales. Y en principio con nosotros tenemos también a expertos en el tema, como es el doctor Manuel Cifreán del IMED de Valencia y a José Ángel Larrea del Hospital de Donostia en San Sebastián y al doctor Salvador Pedraza del Hospital Clínico de Barcelona. Pues un placer, Salvatore, todo tuyo. Recordar único a la audiencia que vayan escribiendo las preguntas que quieran en el chat y que un cuarto de hora antes de finalización de la charla, sobre las 9 menos cuarto, daremos paso tanto a las preguntas como a la opinión de los expertos. Muchas gracias. Salvatore, todo tuyo. Buenos días, gracias Luis y gracias Salva, José Ángel y Manuel para la invitación a esta charla. Voy a compartir pantalla. Vale, entonces, creo que se ve, ¿no? Vale. Sí, se ve bien. Como ha dicho, una actualización sobre vertebroplastia, cefoplastia, implantes intravertebrales, el tratamiento de las fracturas vertebrales. Como sabemos, las causas mayores de fracturas son la osteoporosis y los tumores y traumas. No voy a dar como informaciones y datos sobre la epidemiología de estas fracturas porque son muy frecuentes, entonces paso directamente a la clínica, que hay dos cosas que afectan mucho al paciente con fractura vertebral. Primero de todo, el 84% de los casos se asocia con dolor. Entonces, nuestro primer objetivo tiene que ser el tratamiento y reducción del dolor del paciente. Y en esto el tiempo es clave para tratar el éxito, porque cuanto mayor es el colapso vertebral que vamos a tener, mayor es el dolor y la incapacidad. Y entonces, si no se tratan estas vértebras, podemos llegar a un momento en donde se puede establecer la otra complicación importante y no desconocida, pero a veces infravalorada en las fracturas vertebrales, que es la deformidad sifótica, o sea, una alteración del balance sagital de la columna vertebral, sobre todo a nivel toracolumbar, que aumenta la disfunción gastrointestinal y pulmonar del paciente, aumenta la hospitalización y la mortalidad. Esto está bastante establecido en la literatura. Como vemos en este artículo de 2009, en la valoración de 610 mujeres con fracturas vertebrales, se valoró, digamos, como factor predictivo por aumento de mortalidad la hipersifosis, consecuente a una fractura vertebral. Y como podemos ver, en mujeres mayores con fracturas vertebrales, la hipersifosis predice un mayor riesgo de muerte, independientemente de la osteoporosis espinal subyacente y la extensión y gravedad de las fracturas vertebrales. Además, las fracturas vertebrales post-radioterapia, por ejemplo, en pacientes oncológicos, se asocian más con lesiones líticas, hipersifosis, patrón hepatocelular de carcinoma y patrones de tipo pulmonar. Entonces, cuando tenemos una fractura vertebral, podemos entrar en este círculo, en esta espiral mortal que es bastante clara y que conocemos nosotros cuando tratamos a los pacientes. Es un dolor lumbar, que pero conlleva también una deformidad espinal, una disminución de la funcionalidad pulmonar, pérdida de apetito, pérdida de disminución de la actividad, progresiva pérdida de la tono, digamos, óseo, y esto aumenta las comorbilidades y aumenta la mortalidad. Entonces, dolor, pero también deformidad después de una fractura vertebral. Este es otro artículo importante que yo creo que es interesante, del 2020, en donde valoraron con una revisión sistemática, una metaanálisis, los artículos ya hechos en función de la sobrevivencia de los pacientes tratados o no con vertebroplastia y cefoplastia tras la fractura vertebral. Y se vio que hay un 22% menos de probabilidades de morir hasta 10 años después de un tratamiento con vertebroplastia o cefoplastia con respecto a pacientes que recibieron un tratamiento no quirúrgico o conservador. Y entonces, claro, este es un dato importante que dice cuánto son importantes estas técnicas en general. Tiene algunos problemas este estudio. Como podéis ver aquí, es muy asimétrico. Hay algunos estudios de más de 1 millón de pacientes y otros de 51, es heterogéneo, pero es importante y tiene su impacto, yo creo. Entonces, cuando ponemos cemento en una vértebra, ¿qué pasa? Hay un alivio del dolor, ¿no? Es muy importante el alivio del dolor, es fundamental. ¿Y cómo se genera esto? Probablemente a través de una inmovilización de la fractura, a través de una fijación interna de la fractura, trabéculas que se mueven entre ellas, ahora están más paradas y disminuimos el dolor en este nivel. Además, podemos tener un componente de dolor asociado a una sobrecarga general sobre el segmento afectado por la fractura y así, poniendo ese evento en un eje sobre todo horizontal, podemos disminuir la sobrecarga focal sobre las vértebras tractadas. Y por último, puede ser también una destrucción de terminaciones nerviosas al causar de la necrosis a través de la cementación.
claro, no tenemos un efecto necrótico o apoptótico significativo con la vertebroplastia, pero claro, si el paciente tiene dolor cuando cementamos es por esto, porque hay una reacción exotérmica mínima dentro del contexto de la cementación, digamos. Es muy importante las indicaciones. Nosotros yo creo que tenemos que revisar bien las indicaciones del CIRSE, de la Sociedad de Intervencionismo del 2017, en donde en el pacientes con fracturas poróticas oncológicas, de origen oncológico o traumáticas, las indicaciones están bastante eh, claras, yo creo. Entonces, se tratan los pacientes con fracturas poróticas dolorosas de menos de un año de evolución. O sea, si llega un paciente que tuvo una fractura sin otras fracturas de más de hace un año, en teoría no hay que tratarlo, pero si tiene dolor hay que ver la morfología de la vértebra, yo creo. Dolor refractario a terapia médica tradicional. ¿Esto qué significa? Que no hay un alivio a largo plazo, que la verdad es que es un corto plazo, 3 semanas, con analgésicos, ¿eh? Entonces, el paciente, si lo visita un clínico y lo ha tratado con un tratamiento médico por lo menos 3 semanas y no responde significativamente al tratamiento, hay que tratarlo con estas técnicas. O se tratan pacientes con dolor que afecta negativamente a la movilidad o la sobrecarga, o fracturas dolorosas relacionadas con tumor benigno o maligno. De esto hablamos después porque hay indicaciones, digamos, más detalladas en este sentido. Y pacientes con múltiples fracturas por compresión para que un mayor colapso resultaría en función pulmonar o gastrointestinal comprometida. En estos pacientes, si tenemos una fractura que duele, y vemos que está colapsando siempre más en los controles por imagen que hacemos, hay que tratarlo. Porque, claro, ya, si no la tratamos, aumentamos la deformidad y la hipercifosis, que conlleva, claro, un aumento de la mortalidad. Contraindicaciones absolutas son pocas, según los pacientes asintomáticos, ¿eh? Esto es curioso, porque asintomático no significa que no tenga ausencia de edema en la resonancia magnética. En las guías esto no está puesto. Entiendo que la mayoría de las veces si tienes dolor tienes edema vertebral, pero esto no está puesto en las guías. O fracturas inestables, en donde, claro, que consultar a los cirujanos, o en infecciones, coagulopatías o alergias al cemento. Y las relativas son el dolor radicular, extensión dentro del canal vertebral o fracturas que afectan la columna posterior. Claro, esto depende del tipo de fractura y del margen de seguridad que tenemos para el tratamiento. Entonces son relativas. Si tenemos una afectación importante de la columna posterior y hay como miedo que esto se vaya más atrás, esto, claro, es una contraindicación, pero no es absoluta. Si hablamos de implantes y de sipoplastia, digamos que los implantes tienen las mismas indicaciones de las sipoplastia y la vertebroplastia. En la sipoplastia hay una indicación más, y que, claro, es la mejor indicación según las guías, que es presencia de una fractura aguda de menos de 7 o 10 días, tipo Magerla 1, con un ángulo sifótico mayor de 15 grados. Entonces, es una indicación importante, porque el paciente traumático hay que tenerlo en cuenta dentro del hospital. Contraindicaciones muy importantes, claro, fracturas tipo burst, pero hay algunas fracturas, claro, tipo Magerla 3.1, que pueden ser tratadas con sifoplastia, o sea, si no hay una afectación de las tres columnas y no hay un desplazamiento significativo del muro posterior, pero claro, en este caso hay que valorarlo bien como una contraindicación relativa, ¿eh? Entonces, es la imagen que todo el mundo conoce, paciente con fractura vertebral por placa o aplastamiento. Normalmente se ve un edema óseo en la fractura afectada y en la vertebroplastia tiene muchas ventajas. Primero de todo, porque es un procedimiento que no es sencillo, ¿eh? O sea, hay que hacerlo, hay que practicarlo bien, pero el acceso, normalmente, si tenemos experiencia con biopsias por TAC o experiencia con fluoroscopia, es bastante factible. Se pueden hacer varias vertebroplastias digamos, en varias sesiones, como podemos ver aquí. El acceso puede ser tanto por escopia, un acceso transpedicular, parapedicular y aeroporescopia, tanto por TAC. Claro, esto depende un poco de los gustos y de las máquinas que tenemos disponibles para hacer los tratamientos. Complicaciones, eso es quería enfocar mucho sobre la charla sobre este tema porque creo que es un tema fundamental, porque a la hora de hablar con los pacientes y con los clínicos. En las guías dicen que las complicaciones sintomáticas de vertebroplastia y osteoporosis son de 2,2 a 3,9% de los pacientes. Las fracturas malignas suben al 11,5%. Y, digamos, las más frecuentes son la fuga de cemento, que por suerte en la mayoría de los casos es asintomática, la podemos tener a nivel de espacio epidural de agujeros neurales, y esto sí, claro, puede ser un problema, hay que tratarlo muy pronto. Por suerte y por capacidad técnica de los operadores, esto es menos frecuente, pero a veces pasa. Espacio discal es la mucho más frecuente,
Y claro, este es un tema controvertido porque a pesar del hecho que no hay artículos que indican una evidencia de un mayor riesgo de fractura adyacente en pacientes con fuga discal, en las guías pone que en osteoporóticos severos esto puede aumentar el riesgo de fractura adyacente. Pero a nivel de literatura yo no encontré nada que pueda confirmar de forma seria, digamos, este asunto. Entonces, vale. O fugas venosas, ¿no? Que hay que tener cuidado más que nada para que no se vayan más allá de lo que hemos hecho, porque igual pueden ir dentro del drenaje venoso no pulmonar claro, pueden llevar a una embolia pulmonar, que pero que a nivel de literatura no está descrito como una complicación significativa ni frecuente de la vertebroplastia, para nada. Luego, menos incidencias son de infección, fracturas de costillas, reacción alérgica, sangrado de sitio de punción. Falta el punto 2, que claro, quería profundizarlo un poco más, que es el riesgo de colapso del cuerpo vertebral adyacente. Esto es un tema controvertido, a pesar del hecho que hay muchos estudios, tanto clínicos sobre humanos como biomecánicos, que han valorado este riesgo. O sea, fractura vertebral recurrente, aguda o subaguda, tras de una vertebroplastia. Es un tema que a nivel científico está bastante valorado. Como podemos ver, os explicaré lo que creo que puede ser el factor que puede más inducir una fractura del segmento adyacente en pacientes con vertebroplastia. Es muy interesante. Primero, la fuerza de carga principal se exprime a nivel de la columna vertebral, a nivel, claro, del complejo disco somático, ¿vale? Y en menor parte a nivel del complejo articular zigopofisario o facetario. Entonces, es como un sistema de doble balance, en donde pero hay un predominio de la carga a nivel anterior. La columna lumbar puede aguantar hasta un esfuerzo de 600 kilogramos en el eje del cuerpo vertebral gravitacional, pero si hay una desviación hacia adelante de la vértebra de solo 10 centímetros, el esfuerzo aceptable de toda la columna lumbar será de 20 kilogramos. Entonces es un sistema muy efectivo, muy potente, pero muy frágil. O sea, vive en un equilibrio muy frágil, ¿vale? Entonces, este estudio es interesante, en 2008, hecho sobre modelos, digamos, no humanos, sobre con máquinas, se vio que con o sin vertebroplastia, la deformidad sifótica que tenemos después de una vértebra, de una vertebroplastia o de un no tratamiento de un cuerpo vertebral, condiciona un aumento de la tensión de los discos adyacentes al cuerpo vertebral y un aumento de carga, o sea, de sobrecarga sobre los cuerpos vertebrales, sobre todo caudales a la vértebra afectada. Por un tema, por eso, por una pérdida de altura, una pérdida de capacidad de la columna vertebral de aguantar bien el peso. Como podemos ver aquí, las fuerzas en flexión forzada están mal distribuidas. Se pierde tensión del disco de arriba y hay una sobrecarga sobre las columnas anteriores de los cuerpos vertebrales caudales a la fractura vertebral. Y si vemos que hay, si podemos restaurar la altura vertebral, en este caso creo que es un implante intravertebral, vemos que los momentos de fuerza y de carga a nivel del disco y de las columnas anteriores de las vértebras adyacentes mejoran. Hay una restauración de los factores presorios y digamos, de las fuerzas de carga a nivel de estos cuerpos vertebrales. Entonces es un elemento fundamental. Pérdida de altura de una vértebra, alteración del disco craneal, sobrecarga caudal, otras fracturas adyacentes. Claro, también puede pasar que no haya una fractura, pero en pacientes osteoporóticos creo que pasa muchas veces esto. Hipersifosis, por deformidad, que conlleva esto, la entrada en la espiral mortal que hemos descrito antes. Entonces, es un tema importante, ¿eh? No es un tema que hay que infravalorar, a pesar del hecho que, como podemos ver aquí en el Cochrane y en el Bertol 5, sobre todo, que salió el año pasado, se vio que no había un aumento significativo en pacientes con o tratados o no con vertebroplastia de fracturas a un año del tratamiento. Y además, estos pacientes tratados con vertebroplastia tenían un outcome clínico mejor. Entonces, mejora clínica y mejora del dolor, ¿eh? Pero estas son evidencias científicas. Salió un artículo de New England hace 15 años que dijo lo contrario. Muchos clínicos se aguantan a este artículo, que pero, claro, es de New England, pero a pesar del hecho que han salido muchos artículos y el último, el otro 5, de una buena evidencia que no se generan fracturas tras, o no hay un aumento de fracturas tras una vertebroplastia o una cementación, todavía tenemos, claro, este problema, yo creo. El problema es que yo creo que también la vertebroplastia, que funciona muy bien, el control local del dolor, tiene sus límites, sus limitaciones. Primero, si estamos en un hospital en donde se hace intervencionismo oncológico, no condiciona un control local de la enfermedad. Entonces, inventamos un tumor, pero el tumor se queda ahí. Esto hay que tratarlo solo con radioterapia o ablaciones tumorales. No hay una reducción de la fractura, o sea, entonces no hay una restauración de la fractura con el cemento. Con el cemento no empeoramos
probablemente el colapso, pero claro, no restauramos la normal altura vertebral y la normal distribución de las fuerzas a nivel de la columna dorsolumbar sobre todo, y entonces esto puede generar hipersifosis e inestabilidad. Y las fugas, que claro, son un problema que hemos valorado ya. Este artículo es interesante porque correlaciona el riesgo de fractura adyacente con el patrón de distribución del cemento tras una vertebroplastia. Y veis que en el patrón 2D y 2E el porcentaje de refracturas de estos pacientes poróticos ha sido superior. Yo creo siempre por un tema de asimetría. O sea, veis que son como patrones de distribución muy asimétricos y entonces aquí yo creo que hay una alteración de la carga a nivel global de la columna lumbar puede generar esta simetría y fracturas adyacentes. Y en cambio, con patrones más simétricos como el 2A, 2B, 2C, el porcentaje de fracturas era menos, digamos, frecuente. Entonces sí que hay un problema. O sea, si fuera una técnica perfecta, no estuviéramos hablando de esto, nada es perfecto. Entonces, los problemas técnicos, esta es mi opinión, o sea, no hay ningún artículo de revisión, pero me permito decirlo, es primero de todo que sí se puede, si no tenemos ya una alteración sifótica establecida, obviamente, un paciente de 89 años con una alteración de la sifosis, restaurar la altura vertebral ya no es un tema, digamos, no tenemos que hablar, pero recuperar la altura vertebral en pacientes que la puedes recuperar, yo creo que es importante. Con la vertebroplastia no es posible, con la psicoplastia sí, pero también tiene sus cosas, o sea, también a veces puede perder un poco la altura vertebral, la vértebra tratada con cipoplastia a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, claro, la distribución del cemento tiene que ser más regular. Y esto yo creo que con la vertebroplastia es un poco más difícil, es más homogéneo con la cipoplastia y los implantes. Si aquí, por ejemplo, en el Spine un Spine que hemos puesto en un paciente con mieloma múltiple, sobre todo fijaros sobre el coronal, que parece el patrón, ¿no?, de distribución tipo 2A del artículo. Y otro factor que hay que tener en cuenta, muy importante, es la osteopenia. No pueden llegar pacientes poróticos que han venido a la consulta reumatológica en nuestro tratamiento sin una valoración del metabolismo óseo bien hecha y sin un tratamiento anabólico óseo que puede reducir el riesgo de refractura. Entonces, sobre todo, valoración clínica hecha muy bien antes del procedimiento. La psicoplastia es otro procedimiento muy interesante en donde hay un acceso que puede ser bipedicular o monopedicular, depende del tipo de aguja que utilizamos, en donde vamos a hinchar un balón dentro de un cuerpo vertebral con un aplastamiento vertebral, lo hinchamos con contraste. Y luego, una vez hinchado, vamos a crear una cavidad por expansión a nivel del cuerpo vertebral y luego vamos a rellenar esta cavidad con el cemento. Es aquí la distribución como es homogénea, es como una pelota. Y entonces tiene buenos resultados a nivel de estudios comparativos, ¿no? Sobre todo con múltiples estudios prospécticos multiarmas con más de 20 pacientes. Estamos hablando de una valoración de 27 estudios prospécticos, donde la evidencia es bastante clara, en donde la disminución del EVA score es significativa, en tanto en la vertebroplastia como en la psicoplastia, pero la psicoplastia funciona mejor, según esos estudios, con respecto a la vertebroplastia, en la mejora del QOL y del EVA score. En el estudio de hoy, de 2020, también ellos, claro, dicen que la psicoplastia es mejor la recuperación de los pacientes. Esto no significa que es un procedimiento un poco más difícil de aprender, más caro y tiene todas esas cosas y no siempre está indicado. O podemos utilizar una cefoplastia con aguja curvable. En este caso, por ejemplo, veis que hemos entrado con acceso unipedicular, hemos curvado la aguja y hemos creado una cavidad. Este tipo de abordaje a mí me gusta mucho en los pacientes oncológicos porque nos permite crear cavidades asimétricas dentro del cuerpo vertebral y nos permite reconstruir de forma sectorial, de forma enfocada al cuerpo vertebral. O tenemos el Spine, que es un implante en titanio intravertebral que ponemos dentro de la vértebra expandible que vamos a expander dentro de la vértebra para levantarla y luego lo cementamos. Entonces lo dejamos dentro del cuerpo vertebral. Esta es la diferencia con la citoplastia. La tercera generación de tratamientos vertebrales es esta, o sea, implantes que dejamos dentro del cuerpo vertebral. Ahí el balón lo hinchamos y lo sacamos y luego ponemos cemento. Aquí no, aquí se cementa el implante. Entonces es como un device permanente que dejamos en el cuerpo vertebral. Es aquí la recuperación de la altura vertebral es buena, y suele ser más, digamos, establecida, más permanente, porque claro, es un implante muy potente, que aguanta muchísima fuerza. Este es un vídeo, enseñaros un poco con la diferencia. Aquí, claro, en la psicoplastia creamos una cavidad con un balón. Aquí tenemos que crear una cavidad con un taladro a través de un acceso normal con Kirchner dentro del cuerpo vertebral que nos permite luego poner dentro de esta cavidad
intraósea creada por el parte del taladro, los implantes vertebrales. Ese es el taladro. Luego ponemos un compactador, que es esta cosa negra que limpia la cavidad. Y luego ponemos los implantes, que normalmente son bilaterales. Y vamos a expandir la vértebra, para restaurar de forma más parecida a la realidad, porque claro, la restitución íntegrum es casi imposible, si no imposible. Cementamos el implante para que se quede fijo ahí, ¿no? Bastante. Y luego sacamos el introductor de este procedimiento y dejamos ahí todo el sistema. Hay un estudio significativo, prospectivo, comparativo, que compara el sponge con la cipoplastia en un outcome, en una valoración prospectiva de un año. Claro, se vio que tenía como, a nivel de medidas de restauración de altura vertebral, el sponge es mejor con respecto a la cipoplastia, pero esto yo creo que claro, se puede intuir porque este es un implante fijo que se queda ahí dentro. La cipoplastia es verdad que levanta la vértebra con una expansión cavitaria, pero el cemento también tiene sus factores intrínsecos, como la pérdida de hidratación, que puede dejarle perder esto. Y por reducción del dolor, el Spanjeck ha sido un poco mejor, pero la cipoplastia también sigue siendo un tratamiento competitivo en este sentido. Luego hay muchos estudios, sobre todo sobre pacientes poróticos, en donde quiero enfocarme más sobre los resultados que son buenos, como la vertebroplastia y la cipoplastia, sobre el porcentaje de fractura, que es del 3 al 5%. La cipoplastia, tenemos un porcentaje que vaya de 8 a 13%, en la vertebroplastia del 15 al 20%. Así que ya es un dato más llamativo en este sentido, igual por la mejora biomecánica que tenemos con un implante de restauración completa. Y si hablamos de tumores, hablamos de otra parte de las guías. En 2017, las guías decían que había que tratar vértebras dolorosas con extensa osteolisis por infiltración maligna por mieloma múltiple, linfoma y metástasis. La artroplasia es un tratamiento paliativo del dolor, o sea, reduce el dolor, pero no tiene un efecto antitumoral. Entonces, hay que asociarla cuando hay una lesión tumoral a la radioterapia y a la ablación percutánea, si se puede hacer. Hay varios artículos sobre el tema y se actualizaron las guías en 2022 y en las guías de 2022 del CIRSE se habla de ablaciones óseas y dentro de las ablaciones óseas el papel de las fracturas vertebrales es fundamental porque vemos que las ablaciones óseas que se puede utilizar en pacientes que tienen una intención curativa o paliativa, en pacientes metastásicos, en varios tipos de patrones clínicos, sobre todo en pacientes con enfermedad oligometastásica, oligorecurrente, oligoprogresiva, refractaria a radioterapia. Entonces, de 3 a 5 metástasis potencialmente tratables, cada uno de máximo 3 centímetros. Esto también vale para las vértebras. Hay que combinarla con cementoplastia para estabilizar las estructuras óseas, especialmente en la columna vertebral y en pelvis, si hay un alto riesgo de fractura o en huesos ya fracturados. Entonces, aquí el paradigma ya cambia. O sea, si tenemos un paciente que no tiene fractura vertebral, pero tiene una lesión lítica en el cuerpo vertebral, igual puede irradiar con radioterapia, estaría muy bien tratarlo también con cementación previa al tratamiento de radioterapia para reforzar este hueso y disminuir el riesgo de fractura debido a radioterapia o al tumor en sí. Entonces juega un papel importante en la vertebroplastia, la citoplastia de los implantes en este sentido. En las guías ESMO del 2020 también, si se habla del papel de la espinal, vemos que los tratamientos de aumentación vertebral, entonces vertebroplastia y cifoplastias, pueden ser tratados con estas técnicas y se pueden combinar tanto con radioterapia como con técnicas ablativas percutáneas radiológicas. ¿Veis? Que aquí ellos equiparan esas técnicas. Yo creo que no hay que equiparar porque son diferentes. La radioterapia funciona bien, también las ablaciones, pero juegan un papel que es más, digamos, de colaboración, más que de competición entre ellas, yo creo. Entonces, en el pathway, en el spinal pathway, y en las guías que hablan del spinal pathway o del mieloma, vemos cómo está muy bien establecida la indicación. Con un paciente con fractura vertebral con un EVA score superior o igual a 6, hay que hacer vertebroplastia, tanto o cementoplastia, porque esas técnicas son muy efectivas para estabilizar columnas vertebrales anterior y media sin necesidad de fijación. Y es una manera excelente de aliviar el dolor en la fractura vertebral. Entonces tenemos nuestras guías que lo dicen, las guías oncológicas también, y las guías de los hematólogos. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir. Combinado con ablación. Esto, voy a daros un ejemplo de casos que hemos hecho. Por ejemplo, un paciente de estadio 4, cáncer pulmonar de 72 años, con múltiples metástasis óseas, ¿vale? Un dolor EVA de 9 a nivel dorsolumbar y con radioterapia, quimioterapia ya hecha. Radioterapia a nivel dorsolumbar ya hecha y sin alivio del dolor. En esos casos, por ejemplo, también si tenemos múltiples metástasis, si hay
clínicamente un dolor focalizado en una zona en donde hay una metástasis clara, como en este caso, la lesión lítica, con el medio un aplastamiento sin lesión lítica, yo creo que vale la pena antes de cementar, tratar en la lesión tumoral, porque la lesión tumoral se queda ahí si cementamos solo. Entonces tenemos un riesgo de evolución del tumor que se puede ir detrás, hacer una invasión del canal y, claro, disminuir de mucho la sobrevivencia del paciente. Dice que en este caso la mejora del dolor fue buena. Hicimos ablación con microondas tanto de la vértebra de arriba como de abajo y luego hemos cementado las tres vértebras. O en este caso, este caso es muy significativo. Paciente de 83 años, cáncer pulmonar estadio 4, con múltiples metástasis y con dolor siempre de tipo de EVA9. Hicieron quimio, hicieron radioterapia sobre esta fractura vertebral y el paciente no mejoró de forma significativa. Entonces hicieron, vale, aquí tenemos una lesión muy fea, muy compleja de la vértebra T3 y con una extensión, claro, una afectación del espacio epidural y periradicular a nivel derecho, un componente de partes blandas paravertebral derecho. Creo que la parte que está invadiendo más igual es la parte del componente paravertebral. Aquí yo creo que es fundamental la ablación, porque hay que quemar este tumor, si no acabará yéndose en el canal muy pronto, entonces queda el paciente pléjico y con varios problemas, y también hay que estabilizar esta vértebra. Entonces aquí, por ejemplo, hicimos primero un tratamiento del componente paravertebral con microondas, luego tratamiento del componente intravertebral con microondas y cementamos. Resultados a 3 meses, disminución significativa del componente tumoral, tanto paravertebral como intravertebral. Está sustituido casi con el cemento. No ha habido, sobre todo, una evolución clínica neurológica del paciente que no tiene dolor y que está mucho mejor. O sea, en este caso, solo cementar, yo creo que no es suficiente. Si hablamos de SpineJack y esto vale también por la psicoplastia, si hablamos de SpineJack y oncológico, tenemos pocos artículos. El primero es de Corneli en Nueva York, sobre los primeros 13 pacientes hechos con SpineJack y paciente oncológico, tuvo buenos resultados. Hizo una combinación con la ablación en solo 2 casos. Yo creo que el límite de este estudio es que no valora las refracturas, que claro, son el problema, ¿no?, que tenemos muchas veces con estos pacientes. Nosotros, con el grupo de Claudio Puchet, hicimos un estudio sobre pacientes oncológicos tratados con SpineJack y microondas y tuvimos, la verdad, solo 2 refracturas y una buena reducción del dolor en la evaluación retrospectiva a los 6 meses, sin complicaciones significativas. También en el mieloma hemos valorado 39 pacientes tratados con SpineJack y vimos que el porcentaje de refractura ha sido muy bajo. O sea, 4 refracturas en pacientes con mieloma en 6 meses, yo creo que es un buen dato. Y estas fracturas luego siempre las hemos tratado de nuevo con SpineJack y fueron bien en estos casos. Pero también el SpineJack se puede utilizar en los aplastamientos, fracturas agudas, como la indicación de la ciroplastia. Es un señor joven con dolor muy alto tras de una caída de una escalera, lo tratamos con SpineJack, restauramos a la altura vertebral, yo creo que puede ser como una reconstrucción vertebral y el paciente, claro, se quedó con poquísimo dolor después y con un buen tratamiento. Con el mieloma múltiple, vemos como en un caso complejo como este, podemos tratar varias vértebras a la vez, levantando varias vértebras, que puede ser muy importante. Pacientes jóvenes con mieloma que tienen buena sobrevivencia y en donde la recuperación de la cifosis puede ser importante. Igual, claro, puede empeorar su condición clínica por el dolor en las costillas que puede tener tras una fractura vertebral, sino por el mieloma. Entonces, creo que tenemos que ser ambiciosos en el tratamiento de estos pacientes. Aquí una cementación, también otro paciente donde hemos puesto 4 SpineJack y luego 3 vertebroplastias en vértebras que tenían edema alrededor, o paciente con metástasis también. La paciente es de 52 años con cáncer de mama, con una metástasis de L2 que afecta el cuerpo vertebral, películo derecho. Claro, aquí el tratamiento por la fractura ha sido, primero, hacer una biopsia con aguja de partes blandas a través de la cánula de vertebroplastia, luego microondas, y luego hemos puesto en SpineJack una buena reconstrucción vertebral. Fijaros sobre la distribución del cemento, sobre todo en axial y en coronal. El cemento se va, en la mayoría de los casos, dentro de los implantes y luego alrededor. Entonces te da un margen de seguridad muy bueno, sobre todo en vértebras así. Pero el asunto es esto, para mí, para explicarlo como lo pienso yo en mi cabeza, y gracias a ChatGPT. Una fractura vertebral es esta, patológica es esta, o sea, hay una destrucción del sistema de una vértebra debido a esta gente muy mala que está destrozando la vértebra. Entonces, a la hora de pensar un tratamiento, yo creo que con las microondas vamos, primero de todo, antes de pensarlo, a incendiar a todos, o sea, darle un golpe muy fuerte al tumor, que es importantísimo. Y después vamos a poner como unos fundamentos en la estructura que antes estaba afectada con el SpineJack o con la vertebroplastia o psicoplastia. Me gusta el SpineJack porque para mí es muy potente como sistema. Y luego, fundamental, radioterapia
para inundar los sobrevividos de las microondas y del tratamiento con vertebroplastia y hacer un buen tratamiento completo de esta vértebra, que tenga sentido. Otra vértebra tratada con cáncer L3, un tumor con extensión para vertebral. Aquí hicimos microondas para vertebrales, porque esto se va al foramen, está este componente, entonces hay que tratarlo. Monitorización de la raíz con termómetro, microondas intravertebrales y spine jack. El resultado fue bien. Aquí el TAC es fundamental para poner el termosensor sobre todo y monitorizar la temperatura de las microondas, porque si no lo monitorizamos bien podemos crear un daño importante. El resultado fue bueno. Entonces podemos hablar más que de una vertebroplastia, en este caso de la reconstrucción vertebral, porque la vértebra no existía antes. Luego hay la otra vértebra que hay que tratar. Aquí hicimos un tratamiento diferente, porque aquí no tenemos una afectación completa del cuerpo vertebral. Entonces hicimos un tratamiento con radiofrecuencia con aguja curvable de la metástasis y luego hemos puesto una citoplastia con aguja curvable a nivel del cuerpo vertebral y hemos hecho lo que yo creo que es como una citoplastia dirigida, o sea, la reconstrucción vertebral sectorial. Cada técnica tiene su indicación, ¿no? En este caso. Hicimos también un artículo sobre estos agujas curvables con cavidad, con la citoplastia en reconstrucciones de lesiones en pacientes tumorales. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haría yo en estos pacientes, más o menos? O sea, cuando hay una fractura vertebral con nivel superior a 6 y un compromiso del balance sagital de la columna vertebral, paciente muy sifótico, con una alteración muy importante, o una vértebra sin aplastamiento o múltiples fracturas, como 6 fracturas a la vez, yo haría más una vertebroplastia. Con o sin ablación, esto depende del tipo de enfermedad que tenemos y de la indicación. Cuando tenemos una o dos fracturas en un paciente que no tiene un compromiso del balance sagital, o sea, puede recuperar todavía el balance sagital, la estática de la columna, sin acabar con una cifosis que puede aumentar el riesgo de mortalidad, yo sería más ambicioso y haría un spine jack o la cifoplastia. Pongo spine jack plus porque me gusta más, pero es un tema de gustibus, no es disputando, cada uno lo suyo. Esta es mi opinión personal. Otra cosa, distribución del cemento. Si tenemos tumores y pérdida del muro posterior, Spanjack y Cipoplastia controlan mejor, yo creo, la distribución del cemento. ¿Qué técnica utilizar? Si quieren esto, hay que ser rígidos. El TAC, yo no creo que no lo utilizaría para estas técnicas solo, porque, digamos, me faltan dos cosas que me gustan a mí. Sobre todo, se pueden hacer estos procedimientos solo con fluoroscopia, yo creo, cuando no hay que combinarlo con ablación. Simplemente porque con la ablación tenemos que medir bien qué vamos a quemar. Y si no lo hacemos, podemos ocurrir en complicaciones muy importantes. Pero, claro, se puede hacer una fusión. Nosotros, por ejemplo, hacemos esos procedimientos oncológicos complejos con el TAC y bajamos desde arriba, desde el quirófano, un arco en C, y hacemos, y haría cementoplastia, vertebroplastia, spine jack, o arcadia, que es el balón con citoplastia, en pacientes que tenemos que hacer ablación también, lo haría con el TAC combinado con arco en sí. Y también, claro, esto porque igual no soy tan bueno en hacer spine jack o vertebroplastia en pacientes con alteración escoliótica muy importante, el TAC para mí puede ser útil en este sentido. Pero con la fluoroscopia, porque a la hora de levantar una vértebra con el implante tenemos que ver cómo se abre, pero para no ocurrir en complicaciones, y a mí me gusta más cementar mirando en directo donde se va el cemento. Entonces, ventajas. Vertebroplastia muy buena para la regulación del dolor, poco invasiva, pocas complicaciones. Ya hemos dicho lo que, digamos, no me acaba de cuadrar muy bien de la vertebroplastia. Una mejora de estas problemáticas de la vertebroplastia con spine jack y cifoplastias, pero tienen sus problemas, que son más caros, más difíciles de implantar, y claro, hay pocos estudios que comparan esos tratamientos entre ellos, cipoplastia versus spine jack o, por ejemplo, spine jack versus vertebroplastia. Entonces, tenemos que nosotros hacer más artículos con corroboración de los clínicos para mejorar la evidencia. Y gracias. Muchísimas gracias. La verdad, Salvatore, creo que más docente no se puede ser. Te lo agradezco un montón. Si quieres, te paso un poco rápido las preguntas y damos un poco paso luego también a la opinión de José Ángel y de Manuel. Pues en principio hay una primera pregunta que te dice Vicente Álvarez, que nos dice si está cuantificada la reducción del consumo de analgésicos en los pacientes a los que se les ha hecho alguna cementación vertebral respecto a los que han seguido tratamiento conservador. Es decir, la reducción del consumo de analgésicos está cuantificada, que tú te sepa. Yo, o sea, tanto el estudio Vertros, no he puesto los estudios que hay porque hay muchos, pero hay algunos estudios como el Vertros 3 y el Vertros 4 en donde pusieron estos datos, es en donde había una reducción a corto plazo digamos, de los medicamentos, de las morfinas, de los mórficos y de estos tratamientos analgésicos en pacientes tratados con vertebroplastia con respecto a los pacientes que, claro,
han tenido como un tratamiento médico puro, digamos. Entonces sí, hay una mejora en este sentido. Y la mejora del outcome clínico de los pacientes en Vertro 5 significa también mejora también de la disminución en el tratamiento con medicamentos que pueden afectar la calidad de la vida, como también hasta llegar al fentanil o a parche de morfina y otras cosas que pueden afectar, claro, el sistema gastrointestinal y otras cosas. Entonces sí que hay, o sea, en este sentido sí que hay. Sí que los hay. Y en tu experiencia y en tu comité, ¿es fácil llegar a un consenso con el resto de especialistas sobre estas indicaciones, sobre qué técnica y si está indicado hacerlo? O sea, ¿llegáis a un consenso con facilidad en vuestro comité con No los siempre. traumas? Con los traumas, no siempre, ¿no? No siempre, porque como todo, o sea, primero de todo, cuando hemos empezado a hacer cosas también oncológicas y tal, claro, puedes enseñar todos esos artículos, pero al final los pacientes tienen que ir bien y lo tienes que demostrar. Y entonces esto ya es un pase que creo que necesita su tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, siempre hay personas que igual por un tema de, claro, de formación, de orgullo, de no sé qué, sobre todo a nivel de cirujanos, ¿no? A veces puede pasar, pero también otros clínicos, ¿eh? En otros hospitales, por ejemplo, los radioterapeutas son muy conflictivos con el tema del oncológico, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, no. Están encantados y han entendido súper bien que nos podemos aportar algo, que somos complementarios. Pero en nuestro caso no, por ejemplo, puede pasar que igual hay una fractura vertebral y nada, no quieren tratarla, corset y ver qué pasa. Esto puede pasar. No hay un Claro. consenso, pero hay un buen consenso, la verdad. Digamos que el 80% de las decisiones son consensuadas bien. Y luego otra pregunta es que, ¿cuál es vuestra relación con el servicio de anestesia y qué papel juegan? ¿Cómo hacéis estos procedimientos? Supongo que con sedación, Sedación con blanda. anestesia, sedación blanda. Sí, la vértebra, todos. El spine jack, a veces, o sea, ellos vieron, yo no tenía esta experiencia porque yo me formé para aprender el spine jack en Italia. Ujú. No he tenido ningún problema, pero eran pacientes oncológicos. Entonces ahí en Italia creo que supongo que tenían ya una sedación o un tratamiento, digamos, analgésico más potente, antes y Ujú. después del procedimiento. Pero cuando empecé a hacerlo con mis compañeros en el Hospital del Mar, en algunos casos, en algunos pacientes se habían como un dolor postoperatorio más alto, más elevado en el spine jack. Entonces ahí sí que los anestesistas lo que hacen ahora, están haciendo como una valoración prospectiva, hacen como una infiltración del plexo muscular perivertebral previo al tratamiento con vertebroplastia, un bloqueo muscular. Ujú. Y dicen que le va bien. Es la única cosa que están añadiendo ahora. Pero en literatura esto no está descrito, así que parece así. Luego, ¿estos pacientes van a planta convencional o los mandas a una reanimación posquirúrgica? Depende, o sea, si el paciente es un paciente que tiene un buen estado clínico y puede estar bien, o sea, no tiene una infiltración metastásica o un mieloma que tiene que recibir un tratamiento, o no es un paciente súper frágil con osteoporosis, a las 4 horas vamos a visitarlos y los enviamos a casa, ¿eh? Con terapia analgésica. Si son pacientes complejos, como pacientes con tumores o con una edad muy avanzada o que el procedimiento ha sido más complicado, se van a la URPA, o sea, en la unidad de observación postquirúrgica. Pero la mayoría se van a la planta, se quedan un día y el día siguiente los visitamos y la mayoría se van de alta. Perfecto. Dice otra pregunta que nos comenta Daniel Bernabéu es que algunos estudios refieren pérdida de las ventajas de la vértebra respecto al tratamiento conservador a partir del año. ¿Cuál es tu experiencia a partir del año con estos tratamientos? A A partir partir, del año perdona, no te he a escuchado. partir del año de la fractura. O sea, a partir del año de la fractura sí Ah, nos dicen que hay estudios que defienden las ventajas todavía de la vertebroplastia frente al tratamiento conservador. Y si tienes experiencia tú en tratamiento de estas fracturas a partir del año de evolución. no, yo creo, o sea, yo creo que si la fractura es sintomática, clínicamente hay un dolor vertebrogénico y el paciente tiene una resonancia que en donde es claro que tenga un edema y entonces no hay otra causa posible del dolor vertebral y la vértebra no es una vértebra esclerótica, o sea, una piedra que no es Ujú. accesible, yo creo que vale la pena tratarla. Si el dolor es vertebrogénico, también si es una vértebra con una fractura evolucionada de 2 años, porque una fractura siempre puede colapsar más o reactivar, ¿no?, la alteración trabecular dentro de sí. Entonces, el timing es un poco relativo en este caso, creo. Depende más de la clínica y de la resonancia, que en este caso yo creo que es fundamental. Que si no, Ujú. ahí vamos perdiendo. Podemos cementar cosas que igual no son de origen vertebrales. Totalmente de acuerdo. Nos pregunta el doctor Pedraza si existen herramientas de inteligencia artificial para la indicación de estas técnicas. No lo sé.
No lo sé, sinceramente, no he explorado aún este aspecto, me parece muy interesante. Porque claro, aplicar a la inteligencia artificial las indicaciones en un número tan alto de pacientes que puede ser tratado, eso creo que puede ser una buena solución, pero no tengo ninguna experiencia. ¿Y existe un seguimiento alto de las guías que nos has comentado del CIESE? ¿Tú crees que estas guías tienen un alto seguimiento entre los profesionales a la hora de la indicación? No lo sé, o sea, la verdad es que me sorprende porque a veces creo que no se hace mucha difusión de estas guías en los hospitales. O sea, cuando hicimos una charla sobre el tema, los clínicos se quedaron un poco sorprendidos que existían estas guías y más sorprendidos cuando hicimos la charla con los oncólogos y con los hematólogos, en donde enseñé esto de que en el ESMO, o sea, la Sociedad Oncológica Europea, hay un papel fundamental en la parte de espinal de la vertebroplastia y en el pathway del mieloma está muy bien establecido el tema de vertebroplastia y isoplastia. O sea que igual no sé si mucha gente lo sabe o no lo sé. Pero, por ejemplo, en nuestro hospital mucha gente lo sabía, pero algunos no. Entonces, hacer una charla para difundir el tema, más que nada para decir, mira, las indicaciones hay, o si hay que tratar un tumor que tiene una lesión tumoral, hay que tratarlo. El tumor también con ablación, porque podemos ayudar a la radioterapia en su juego, porque podemos disminuir la dosis, es más efectiva cuando hay una necrosis, la radioterapia, está bien, estaría bien, yo creo. Perfecto. Comentaba al principio de la charla, Manuel, que a sus centros llegan los pacientes muy evolucionados y con fracturas muchas veces ya tratadas conservadoramente. Entonces, nos preguntan si tenemos algún tipo de protocolo para detección precoz de estas fracturas vertebrales, para evitar que lleguen tan evolucionadas. Es un problema, sí, es un problema, ¿no? Nosotros también tenemos este problema. Pacientes poróticos llegan muy tarde porque muchas veces, claro, el circuito empieza desde la medicina del territorio, ¿no? La medicina de familia, medicina comunitaria. Ya sabemos todos que el sistema, o sea, está un poco, no digo colapsado, pero bastante ocupado. Entonces, solo desde la visita médica hasta pedir luego consulta en el hospital pueden pasar meses. Esto puede ser un problema, pero yo creo que una idea que puede ser buena es empezar a crear en los hospitales como unidades funcionales de fractura vertebral, en donde por lo menos se pueden discutir cada semana todos los casos de fracturas vertebrales que ha llegado en el hospital, tanto que sean oncológicas como poróticas, y visitar a estos pacientes, nosotros también. Y al final nosotros vamos a meter las manos en estos pacientes y Sí, no es un informe de una reso. Vamos a meter las manos y podemos tener complicaciones que ellos tienen que entender. Entonces, igual empezar a crear como un circuito de colaboración con traumatólogos que visitan a estos pacientes, con una unidad del dolor, estar con ellos, visitar con ellos a los pacientes y luego aprender bien cómo se hace la visita clínica, que no me parece muy especialmente difícil, luego ir un poco más adelante y solos para visitar a estos pacientes, siempre en un contexto multidisciplinar. perfecto. Y por último, te hago una pregunta que hago extensiva un poco tanto a Manuel como a José Ángel, y es un poco que, cuáles son los retos de futuro para mejorar el grado de implementación de estas técnicas. Vale. Yo creo que, o sea, el futuro está yo creo que va en mejorar sobre todo la parte de psicoplastia y en implantes vertebrales, disminuir un poco el precio de estas cosas porque son muy caras, ¿eh? Al final, esto es el problema importante. Y las máquinas, hay que mejorar también las máquinas que utilizamos y implementar todo ese sistema que puede ser más, digamos, distribuido a lo largo del territorio. Porque, por ejemplo, si vamos en algunas ciudades, creo de España, pero de Italia también, ni siquiera pueden hacer estos tratamientos porque dependemos de las máquinas, que son muy caras, y del device, que puede ser muy caro, ¿no? Como en este caso. Entonces sí que se puede mejorar. Además, yo creo que hay un límite del spine jack que muchas veces, con una afectación del pedículo que hemos visto, ¿no? En el caso de la señora de 52 años, ahí no creo que es suficiente poner un implante intravertebral. Allí creo que es necesario poner también los tornillos dentro de los pedículos para mejorar, ¿no? La estabilidad de la columna posterior y entonces para mí lo ideal sería crear un device que sea como el spine jack, que pero llevase también dos tornillos detrás. Entonces tú pones el implante, lo expandes y dejas dos tornillos en los pedículos. Yo creo que esta sería una mejora de la futura generación de implantes. Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. José Ángel, vuestro turno. Si queréis un poco comentar cualquier cosa, y esta última pregunta de retos de futuro. Sí, sí, no, yo creo que lo fundamental es eso, dar a conocer la técnica, ¿no? Que, como decía Salvador, en muchos sitios no saben lo que podemos llegar a hacer, ¿no?
Le felicito además por su charla porque nos ha mostrado un montón de casos, de cosas, de variantes y casos difíciles, complejos que se pueden hacer y en los que se puede aportar, ¿no? Una mejoría, ¿no? Y un valor con estas técnicas, ¿eh? Y yo le quería preguntar a Salvatore también, un poco me ha quedado un poquito la duda del tema del valor de la resonancia, ¿no? Porque al principio en la charla nosotros cargamos mucho en la indicación el STIR, ¿no? Y que la vértebra brille, ¿no? De forma que si nos llega un paciente, aunque esté con dolor, pero le hacemos una resonancia y en el STIR esa vértebra no pita, somos muy reacios a hacer cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, quería preguntarle si vosotros, como decías, una vértebra evolucionada con tiempo, pero que sigue con dolor, hacéis la técnica a pesar de que esa vértebra ya no pite en el STIR. Mm, No, gracias por la pregunta, es muy interesante. El tema es, no, a mí me generaba como curiosidad las guías, ¿no? En las guías Ujú, no ponían el STIR ujú, como condicio sine qua non para hacer este procedimiento. Me parece curioso, ¿no? Lo puedo entender, porque igual podemos tener un dolor vertebrogénico por sobrecarga sin edema. No sé. Hay artículos que explican esto, que igual hay dolor vertebrogénico sin edema, entonces hacer una vertebroplastia. No sé, yo creo que es un tema de probabilidad. O sea, a mí, sinceramente, nunca me ha pasado hasta ahora de tener un dolor vertebrogénico 100% sin edema en un cuerpo vertebral. Entonces, no sé qué haría si me llegase un caso así. Pero si me fío del clínico, si llega un clínico que conozco bien y me dice, mira, aquí hay un aplastamiento vertebral de un año de evolución, le duele ahí y es un dolor vertebral, no tiene ninguna otra causa. Hacemos tags, hacemos lo que tenemos que hacer y a ver un poco si se puede intentar cementar esta vértebra, que igual el dolor viene de ahí, igual lo haría. Igual lo haría. Pero la evaluación clínica es fundamental en este caso. No me ha pasado hasta ahora. Yo creo que es muy poco probable. ujú, Pero es así. ujú. Pues Manuel, Salvatore, darte también la enhorabuena por la excelente presentación y por lo que comentabas, Luis, de un poquito de retos de futuro. Pues yo creo que el problema es que muchas veces, como estaba comentando también José Ángel, es el que no damos a conocer hasta a nivel de compañeros, de médicos, de los circuitos locales que cada uno tenemos con nuestra idiosincrasia propia, lo que podemos ofrecer. Que yo creo muchos de estos pacientes lamentablemente a nosotros, pero creo que muchos centros llegan muy tarde, muy evolucionados, no han seguido el circuito de que han sido valorados por una unidad de columna, un traumatólogo, un neurocirujano, eh, sino que es por la atención primaria, muchas veces sin resonancia nos llegan con diagnóstico de presunción por fracturas, pero sin saber si es aguda, si es crónica, y es cuando se plantea a lo mejor la posibilidad de tratamiento. Entonces, pues yo en mi centro me gustaría poder tener circuitos rápidos que nos permitieran poder dar una salida a estos pacientes más rápido. Creo que las guidelines del CIRSE que comentaba Salvatore son como lo ideal, ¿no? Pero el poder plantear un tratamiento en 7, 10 días de evolución lo puedes hacer en un contexto de hospitalización de un paciente que te viene con una fractura pues traumática, que esté ingresado, que se le da un manejo ágil, pero la experiencia diaria nuestra de todas las semanas es que muchos de los pacientes te llegan después de haber dado muchas vueltas, tiempos de espera lamentablemente muy lentos, y tienes la sensación siempre que tratas peor de lo que podías haber tratado al paciente por, por el circuito. Y bueno, felicitarte otra vez, que ha sido una excelente charla, Salvatore. Gracias, gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, digo que los pacientes que tienen buenos resultados, mejores resultados en nuestro centro, por ejemplo, son los pacientes oncológicos, que se tratan antes. Es así, o Ujú. sea, Perfecto, y pues queríamos darle un poco al doctor Pedraza paso para que finalice un poco esta sesión y agradecerte a ti, Salvatore, y a José Ángel y Manuel un poco vuestra participación. Doctor Perfecto. Pedraza, Sí, adelante. Luis, muchas gracias. Gracias por tu trabajo como moderador en esta sesión. También gracias José Ángel Larrea y Manuel. Me han gustado mucho vuestros comentarios. Y Salvatore, muy bien. Le has puesto emoción, le has puesto entusiasmo y también nos has enseñado muy bien los retos de trabajo que tenemos. O sea, nos queda trabajo por delante. No sé si quieres añadir alguna última frase de cara a la audiencia, Salvatore. no, gracias, gracias por invitarme y por este equipo que está aquí, que ha sido un honor, ser moderado por vosotros y un placer
compartir un poco de trabajo con todos. Gracias. Perfecto. Hasta la siguiente, Salvatore. Hasta la siguiente que nos actualices y ver cómo vamos. Nada, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Diego Barona, que nos va a hablar de las manifestaciones torácicas de las enfermedades autoinmunes. Que tengáis un gran día. Gracias, Salvatore. Gracias, Luis. Gracias, José Ángel. Gracias, Manuel. Gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Deu. Hasta luego. Hasta luego. Adeu. Adeu.